No sé ni cómo empezar esto sin que suene mal, pero sí, mi peor cita fue con mi profesor. Y no fue planeado, no fue premeditado. Fue una cadena de errores tan absurdos que a veces me convenzo de que solo fue una pesadilla, aunque me acuerdo de cada detalle como si hubiera pasado ayer. Lo peor de todo es que nadie lo sabe, ni mis amigas, ni mi familia, ni siquiera él sabe que para mí fue una cita. Pero bueno, te lo cuento todo. Todo empezó el semestre que más desastrosa estaba mi vida. Yo tenía problemas en casa, problemas con mi ex, problemas económicos, y para colmo, el proyecto final de literatura contemporánea valía el 40% de la nota. Y sí, ese profesor, el que siempre hablaba con frases raras, que parecía que se tragó un diccionario y que vestía como si se hubiera quedado en 1997. Ese profesor. Yo jamás lo vi con otros ojos. O sea, no era feo, pero mi tipo, no, pero tenía algo. No sé si era la seguridad, la forma en que discutía los textos o cómo se le iluminaban los ojos hablando de Virginia Woolf. El punto es que un día, después de clase, se me acercó para decirme que había notado que andaba dispersa y que si quería ayuda extra, podía pasar por su oficina. ¿Ayuda extra? Yo en mi mente ya estaba imaginando perder la materia, así que acepté sin pensar. Agendamos una cita, sí, una cita, para el jueves siguiente, 6 p.m., oficina 3B, todo normal. Ese jueves yo iba en piloto automático. Me puse un suéter grande, jeans rotos y el cabello recogido. Nada de especial. Pero cuando llegué, me dijo que habían cerrado el edificio por fumigación y que si no me molestaba, podíamos ir a revisar los textos en la cafetería de la universidad. Yo, cero malicia, dije que sí. Ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. Primero, pidió un té para él y un café para mí. Le dije que yo podía pagar el mío, pero él insistió. Invitación de la casa, dijo riéndose. Luego sacó un libro de poesía de su mochila y empezó a leerme fragmentos en voz alta. En ese momento, lo juro, sentí que estaba en una escena de película que no había firmado. Empezamos a hablar de cosas que nada tenían que ver con la clase. Me preguntó por mis gustos, por mi infancia, por mis relaciones pasadas. Yo seguía sin entender bien qué estaba pasando, pero me dejé llevar porque, bueno, estaba siendo amable, muy amable. Hasta que de pronto me sienta. Me sorprende lo madura que eres para tu edad. Es refrescante. Yo me quedé como, ¿perdón? Pero sonreí por compromiso. No quise ser maleducada. Y él siguió hablando como si nada. Ahí fue cuando dije, ok, esto se está saliendo de control. Pero todavía no había pasado lo peor. Justo cuando yo ya estaba buscando una excusa elegante para irme, me dice que le encanta hablar conmigo, que no todos los días tiene una conversación tan estimulante con una alumna. Yo ya estaba medio sudando. Quería pensar que todo era inocente, que él solo estaba siendo académico. Pero había algo en su tono que me incomodaba. Esa manera de mirarme como si cada palabra mía le causara curiosidad o algo peor, interés. Y ahí fue cuando la noche se torció del todo. Me dice, ¿sabes qué? Este lugar está muy ruidoso. Conozco una cafetería pequeña, a unas cuadras, más tranquila. Podemos caminar y seguir hablando. ¿Sabes qué? Este lugar está muy ruidoso. Conozco una cafetería pequeña, a unas cuadras, más tranquila. Yo no sabía cómo decir que no sin sonar grosera. Entonces le dije que solo podía quedarme media hora más. Él aceptó encantado. Y sí, fuimos. Caminamos unas 6 cuadras hasta llegar a un sitio súper bohemio, con luces tenues, música instrumental de fondo y mesitas redondas pegadas unas a otras. Nada que ver con lo que yo esperaba de un simple repaso académico. Nos sentamos. Él pidió una copa de vino. Sí, vino. Yo pedí un agua con gas porque ya me sentía en terreno peligroso. Pero ahí me paró. Empezó a contarme sobre sus fracasos amorosos, sobre cómo había tenido una relación complicada con una colega, cómo a veces se sentía solo en medio de tanto libro. Yo, mientras tanto, lo único que pensaba era, ¿qué hago aquí? ¿Y si alguien nos ve? Y justo cuando estaba por decir que tenía que irme porque mi mamá me esperaba, me pregunta, ¿tú crees en las conexiones entre personas que no necesitan tiempo para sentirse reales?
Silencio. Mi cerebro gritaba alerta roja, pero mi boca soltó una risa nerviosa. Quise cambiar de tema, pero él ya estaba demasiado cómodo. Se inclinó hacia mí, puso su mano sobre la mía, mi mano, y me dijo: «Eres especial, se nota desde lejos». Yo ya no podía más. Me puse de pie como si me hubieran lanzado un balde de agua. Le dije que me había olvidado de que tenía que pasar por mi hermana al metro, que lo sentía mucho pero me tenía que ir ya. Me ofreció llevarme, insistió incluso, pero le dije que no, que estaba bien, que tomaba un taxi. Salí de ahí con el corazón en la garganta, el estómago revuelto y las ideas hechas un nudo. Lo peor es que ni siquiera podía contarle a nadie lo que había pasado. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Que mi profe pensó que teníamos una cita y yo no lo supe hasta estar atrapada en una mesa con vino tinto. Y claro, el problema no acabó ahí. Al lunes siguiente, cuando llegué a clase, él me miró diferente. No era incómodo, pero era raro, como si esperara algo, como si esa noche hubiera significado algo para él. Y yo solo quería desaparecer. Y aquí es donde viene lo más ridículo de todo esto, lo que de verdad hizo que esta fuera mi peor cita. Lo más ridículo, lo más tragicómico, es que esa clase duraba 3 horas. 3. Y justo ese día, a mitad de la explicación de teoría crítica, se me cae el celular al piso. Lo levanto y veo que tengo un mensaje en el grupo de WhatsApp de mis amigas. Uno solo. Uno que decía: «¿Y cómo va tu cita con el profe Hot?» Sí, lo leyó. Él lo leyó. Estaba proyectando la pantalla de su laptop y justo tenía WhatsApp web abierto. Todo el grupo lo vio, y en ese momento yo ya no sabía si morirme o desaparecer en partículas de vergüenza. Toda la clase se quedó en silencio. Él tragó saliva, hizo una pequeña pausa y solo dijo: «Parece que hay distracciones hoy». Y siguió dando la clase como si nada. Yo, por mi parte, me convertí en estatua. No dije una palabra en las siguientes 2 horas y media. Ni respiraba. Y aunque después nunca mencionó el mensaje, su actitud cambió. Se volvió más frío, más distante, y un mes después pidió una licencia por razones personales. Nunca más lo vi. Solo supe que lo trasladaron a otro campus. Y así fue como viví mi peor cita, una que ni siquiera sabía que estaba teniendo. La parte graciosa es que cada vez que paso frente a ese bar bohemio, me da risa y escalofríos al mismo tiempo. Y sí, desde entonces reviso 3 veces el nombre del grupo antes de mandar cualquier mensaje. Moraleja: si tu profe te invita a repasar, asegúrate de llevar los apuntes y de que no haya vino. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con alguien que creas que pueda gustarle. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos hasta la próxima. Ahora me cuentas.